Vamos a dar inicio a este curso de discipulado. Agradezco la asistencia de todos y cada uno. La primera lección de este curso corresponde al tema de todos somos pecadores y Cristo puede salvarnos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Dios direccionando nuestras palabras, abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones a su voluntad y a su palabra. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú provees para todas y cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por brindarnos este espacio, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir y este estudio que vamos a realizar en esta noche, Señor, sea direccionado por tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo a cada uno de nosotros de justicia, de pecado y de juicio, Padre Celestial. Señor, quita todo entenebrecimiento de nuestro entendimiento y abre nuestros corazones, Señor, a tu palabra, oh Dios. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, bendito Dios. Amén. Bueno, el tema del pecado es un tema muy interesante, porque el tema del pecado es el punto clave que ha fracturado nuestra comunión con Dios. El rompimiento de nuestra relación y de la relación del hombre para con Dios tiene su génesis y tiene su razón de ser en el pecado. El pecado, entonces, de esa manera, es un agente que viene a traer división entre Dios y el hombre. Y no solamente entre Dios y el hombre, el pecado puede traer división entre la misma humanidad. Un pecado puede provocar la división de un hogar o de una familia, por ejemplo. Puede ocasionar la ruptura de unos vínculos de amistad y unos vínculos de hermandad. Entonces, el pecado, en todo caso, es un agente que causa división y que causa una ruptura en los vínculos de la comunión. Entonces, en el día de hoy vamos a estudiar lo que es el pecado y cómo Cristo puede salvarnos de ese pecado. Si hay algún texto que nos puede hablar de manera muy concreta y detallada acerca de lo que es el pecado, sin duda alguna esas son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras entonces nos hacen una explicación muy clara del origen del pecado, de la naturaleza del pecado, cuáles son las consecuencias de ese pecado, pero también nos señala cuál es el remedio o la solución para el pecado. El pecado entonces lo podemos definir como desobediencia y falta de conformidad con las leyes que Dios ha establecido para la dirección de sus criaturas racionales. Hablemos un poquito acerca de la génesis del pecado. Conocemos todo porque lo hemos leído o porque lo hemos escuchado, la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios instituyó su creación, Dios estableció unas leyes. Dentro de esas leyes habían algunas leyes naturales que iban dirigidas a la creación. Por ejemplo, existe una ley natural dirigida a la creación y es que cada semilla dé su fruto según su género. Así entonces, la semilla de mango dará el fruto de mango. La semilla de aguacate dará el fruto de aguacate. La semilla de patilla dará el fruto de patilla. Usted nunca va a encontrar que una semilla de aguacate va a dar un fruto de patilla o un fruto de patilla, una semilla de patilla va a dar un fruto de mango. ¿Por qué? Porque eso fue una ley que estableció Dios desde la creación.
Y así usted encontrará en la escritura que el Señor dijo, cada semilla de su fruto según su género. Así también dijo a las aves del campo, también dijo a las bestias, y habló y les dijo, ustedes vayan y multiplíquense. Pero también habló, encontramos en Génesis que Dios también dio leyes al mar. Y encontramos en la Biblia que Dios le dijo al mar cuáles serán sus límites y hasta dónde podía llegar, estableciendo para toda la creación así un orden, y un orden que se establece a través de la impartición de unas directrices, de unas reglas y unas leyes. Porque para que pueda haber orden en un lugar, deben señalarse algunas directrices y algunas reglas claras. De tal manera que cada persona sepa cuáles son los límites de lo que puede hacer. Porque si todos hacen lo que bien quieran o lo que bien les parezca, todo será un caos total. Imagínense en estos tiempos de pandemia donde no hubiesen unas normas que pudieran controlar el diario vivir de las personas. Todo fuera un absoluto caos, ¿verdad? Todo fuera un absoluto caos. O por fuera de esta situación, imagínense un mundo sin reglas y sin leyes, donde cada cual pudiera hacer lo que bien creyera o lo que bien le pareciera, todo fuera un absoluto caos, porque no hay reglas claras que puedan garantizar la, que las personas puedan vivir en comunidad y de manera pacífica. Entonces las reglas están establecidas para establecer un orden. Así también Dios dio algunas reglas a Adán y a Eva desde el principio. Dentro de esas reglas, Dios señaló una regla muy importante, le dio varias directrices, le dio la directriz de sojuzgar la tierra, gobernar la tierra, reproducirse, cuidarla, trabajar, eh, gobernar la tierra, varias directrices, pero también le dijo, puedes comer de todo fruto, más del fruto que está en el huerto del Edén, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. El hombre en franca rebeldía desatendió esa regla. Y conocemos la historia de cómo la serpiente engañó a la mujer sedujo al hombre, ambos voluntariamente comieron del árbol y de esa manera se constituyó el pecado. El pecado, la palabra pecado es una expresión propia de el contexto espiritual o meramente religioso. El pecado no es otra cosa que traspasar o transgredir las leyes o las reglas que Dios ha establecido. Por eso digo que el pecado es algo, es una palabra más del contexto espiritual, porque tiene que ver directamente con desobedecer una regla establecida por Dios. Cuando quebrantamos reglas de hombre, entonces estamos frente a delitos o contravenciones. Pero cuando por el contrario lo que quebrantamos o transgredimos es una regla establecida por Dios, claramente estamos hablando de pecado. Entonces, habiendo definido el concepto de pecado en el sentido de que el pecado es una transgresión o en palabras más simples, es una desobediencia a las leyes de Dios, pasamos entonces a mirar lo que nos dice el texto bíblico en Isaías 53, capítulo 53, versículos 5 y 6. Mire lo que nos dice este texto. Mas él, hablando de el Señor Jesús, herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el pecado, según el texto bíblico, tiene su origen en la rebeldía del hombre. La rebeldía es otro pecado que es el que mueve la voluntad del hombre para rebelarse contra Dios, para ir en contra de los designios de Dios. La rebeldía es un pecado que incita a la humanidad a oponerse a la autoridad de Dios, a desconocer a la autoridad de Dios. Es muy fácil conocer a una persona de un corazón rebelde porque es una persona que no se somete a las autoridades, no se somete a Dios, no se somete a sus padres, no se somete a las autoridades civiles, no se somete a las autoridades eclesiásticas o espirituales. Es una persona que se rige por sus propias normas y conforme a su propia voluntad. Por eso dice el texto bíblico, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El rebelde es una persona que traza su propio camino. No es una persona que está dispuesto a seguir la senda o el camino establecido por Dios para ella. No es una persona que está dispuesto a llevar su vida conforme a las reglas que las autoridades han establecido. No, es una persona que quiere vivir la vida a su propia manera. Por eso dice, cada cual se apartó por su camino. No está mal fijarnos metas u objetivos propios, pero esas metas y objetivos propios que nosotros tracemos para nuestra vida tienen que ir conforme a los preceptos y conforme a los mandamientos divinos. De tal manera que si nosotros nos apartamos de esos preceptos y mandamientos, entonces nos hemos rebelado en contra de la autoridad y en consecuencia hemos pecado. Hemos definido entonces el concepto de pecado ya como una desobediencia o una transgresión a las leyes que Dios ha establecido. Y hemos establecido también la génesis de el pecado en el sentido que el pecado nace de un espíritu de rebeldía. Es decir, un espíritu que rechaza la autoridad y las normas establecidas por Dios. Por otro lado, Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12 nos señala lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias del pecado. Dice Romanos capítulo 3, del 9 al 12, el apóstol Pablo, que es el autor de la epístola a los romanos. Aquí el apóstol Pablo concluye un estudio y después de hacer un análisis en los tres primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo hace un análisis entre el pueblo de la promesa, que son los judíos, y los gentiles, que en principio no son el pueblo de la promesa. Y el apóstol Pablo concluye de esta manera, que pues somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose entonces a judíos y a no judíos, que a los no judíos se les llama gentiles.
Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera somos mejores, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es decir, hemos hecho un estudio sosegado y hemos encontrado que tanto judíos como gentiles han incurrido en la misma falta. ¿Cuál es esa falta? Que todos están bajo pecado. Es decir, tanto judíos como no judíos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, las consecuencias del pecado son funestas. Las consecuencias del pecado nos lleva a desviarnos de la senda que Dios ha trazado para nosotros. Dios siempre trazó, desde el principio trazó una senda para el hombre. Cuando Dios instituyó a Adán y a Eva, los creó, les dio, digamos, unas, les trazó un camino muy claro y les dio unas funciones específicas y un rol dentro de la creación. De tal manera que el rol de Adán y Eva dentro de la creación no era otro que señorearse y sojuzgar la creación. Ellos tenían nada más y nada menos la labor de señorearse, de gobernar, de ejercer la autoridad y establecer el orden en la creación. Pero no puede ser una persona gestora de orden cuando ha desafiado la autoridad de Dios. El haber desconocido o haber transgredido un mandamiento establecido por Dios hizo que Adán perdiera la autoridad para poder ser esa persona que viniera a gobernar y establecer orden en la creación. Entonces, fíjese que el pecado quitó a Adán la autoridad que Dios le había dado para gobernar la tierra. Pero ¿por qué se la quita? Se la quita porque Adán mismo se dio esa autoridad al desconocer la regla establecida por Dios y en sí mismo se convirtió en un infractor de la norma y por ende un agente de caos. Entonces, Adán lo que hizo fue confundir o más bien transponer los roles. Pasó de ser un agente de orden, un agente llamado a establecer un orden, a ser un agente de caos y de desorden a raíz del pecado. Por esa razón, Adán pierde la autoridad y luego es sacado del huerto y su rol en la vida cambia. Ya Adán no iba a sojuzgar y gobernar la tierra, sino que ahora tenía que vivir de lo que la tierra le produjera a partir de su propio trabajo. Entonces, allí cambian los roles a raíz del pecado. Entonces, las consecuencias del pecado son que nos lleva a desarrollar un rol en la vida que no es el rol que Dios ha establecido para nosotros. Por eso dice el texto en Romanos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esas expresiones son muy importantes porque cuando el texto bíblico nos señala que todos se desviaron, nos está indicando que nos hemos salido del camino. Hemos desconocido el rol que Dios ha establecido para nosotros en medio de la creación. El pecado ha hecho mella en la humanidad de tal manera que la humanidad tomó un camino distinto al que Dios había pensado para ella.
Y al haber tomado ese camino distinto, ese camino llevó a la humanidad a ser inútil. Por eso hizo, a una se hicieron inútiles. Y es que cuando una persona se ha desviado de su propósito, se ha desviado del rol que debe cumplir en la vida, se vuelve una persona inútil. Le voy a poner el ejemplo entonces del padre de familia que abandona su hogar, abandona a sus hijos para irse a vivir con una mujer extraña. ¿Qué pasa con ese rol de padre? Simplemente él ha abandonado su rol de padre, ha abandonado su rol de esposo por tomar un rol que no le corresponde, por tomar un rol que no es el que está llamado. Porque el esposo está llamado a ser fiel. El esposo está llamado a cuidar y amar a su esposa, a proveerle en todo lo necesario. El padre de familia está llamado a cuidar, a amar, a instruir y a dirigir a sus hijos. Pero usted no puede dirigir un padre ausente no puede ser un padre que va a gobernar bien su casa. No va a ser un padre que va a poder brindar, estar ahí en los momentos que su hijo necesita para poderlo instruir, para poderle corregir. ¿Por qué? Porque es que el hogar y los hijos no funcionan o no se manejan a control remoto. Así entonces, pongo otro ejemplo de una persona o vamos a ver un ejemplo de más bien Jesús dijo, en otras palabras, ¿qué pasa si la higuera no da fruto? Para qué siembra usted un árbol frutal? Algunos lo siembran para que dé sombra, pero la realidad es que la mayoría de personas siembra un árbol frutal para comer de su fruto, no solo para disfrutar de la sombra, sino también para comer de su fruto. Pero si ese árbol no da fruto, es un árbol entonces estéril y viene a ser inútil, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se desvía del camino, viene a ser una persona inútil. Es una persona que ya es desechada, que no sirve para adelantar el propósito o para desarrollar el rol que Dios ha dispuesto para él en su vida. Entonces, hemos definido de esta manera el concepto claro de pecado, la génesis del pecado y las consecuencias del pecado, que podemos concluir que la consecuencia, una de las consecuencias más graves del pecado es que te aparta del camino que Dios ha establecido por ti y por ende te hace una persona inútil. Hay otra consecuencia grave del pecado y es que el pecado, una vez te ha desviado del camino y te ha hecho una persona inútil, también ocasiona la pérdida o la fractura de la comunión de Dios entre Dios y el hombre. Y eso es una consecuencia apenas lógica del pecado, porque si el pecado tiene la génesis en rebelarse contra la autoridad de Dios, obviamente no va a haber comunión entre el hombre y Dios, porque una persona que desconoce a Dios como autoridad, que desconoce sus leyes y desconoce sus mandamientos, es una persona que con su actuar está diciendo, yo no creo que lo que Dios señale en su palabra y sus mandamientos sean lo correcto para mí. En otras palabras, está diciendo, no me interesa lo que ese Señor diga, no me interesa lo que ese tal Jesús o ese tal Dios Padre diga. Yo puedo manejar mi vida a mi voluntad y seguramente mis pensamientos me llevarán a mejor puerto que los pensamientos del Señor,
piensa el rebelde en su corazón, ¿verdad? De tal manera que el rebelde se opone a todo lo que es Dios y desconoce a Dios. De esta manera, una vez hecho mella en el corazón del hombre, ya germinado en el corazón del hombre, viene a ser entonces, eh, viene a ser su fruto entonces esa rebeldía y viene a ser su fruto esa separación entre Dios y el hombre. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí entonces encontramos otra consecuencia del pecado. Otra consecuencia del pecado es que el pecado, al alejarnos de Dios y hacernos inútiles y desechables, nos lleva a perder algunos derechos que tienen solamente los hijos, y en este caso los hijos de Dios. Los hijos son los que tienen el derecho legítimo a heredar del padre. Por ley son los hijos los llamados a heredar en primer orden. Existen unos órdenes sucesorales que, según la ley de los hombres, establecen prioridades respecto a los derechos que se tienen sobre la herencia que ha dejado alguna persona que fallece. En esas leyes de los hombres, el primer orden está conformado por los hijos. Los hijos. Nosotros somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero señala el apóstol Juan en el capítulo 1 de Juan que a todos los que le creyeron y a los que le recibieron, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que la condición o calidad de hijos de Dios, según el texto bíblico, es una condición que se adquiere a partir de haber reconocido y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y le voy a explicar por qué. Más profundamente lo explica el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, cuando comienza a explicar, por un lado, el linaje según Adán y por otro lado comienza a explicar el linaje según Cristo. Sabemos que Jesús vino a esta tierra para remediar el pecado original, que fue el pecado cometido por Adán. Y se llama el pecado original porque fue el pecado que dio origen a todo el desastre, el debacle de la humanidad y la recurrente falta y comisión de pecados. En ese orden de ideas, el apóstol Pablo señala que según el linaje de Adán, todos somos pecadores, porque todos descendemos del linaje de Adán. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y todos los demás humanos venimos de ese tronco común. Sin embargo, una vez nosotros nos hemos acogido al sacrificio de Jesús en la cruz, que fue un sacrificio cruento con derramamiento de sangre. Esa sangre que derramó Jesús en la cruz viene a ser expiación por nuestros pecados. Y no solamente viene a ser expiación por nuestros pecados, sino que una vez nosotros hemos reconocido y recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos renunciado al linaje de pecado de Adán, y señala el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 que somos trasladados de el reino de las tinieblas al reino de Jesús. Entonces venimos a ser ya nuevas criaturas según el linaje
de Jesucristo. Ese es un linaje espiritual, porque el nuevo nacimiento y la nueva concepción es una concepción que se gesta en lo espiritual. Es una concepción del agua y del espíritu. Entonces nosotros venimos a ser una nueva criatura a partir de un nuevo linaje que es según Cristo. Y dice el apóstol Pedro en las siguientes palabras, que venimos a ser participantes de una naturaleza divina. Participamos ya no de la naturaleza de Adán, que es la naturaleza carnal y pecaminosa, sino que por el Espíritu y por la regeneración del Espíritu en la obra de perdón y esa obra de regeneración del Espíritu Santo nos hace una nueva criatura y ahora venimos a ser participantes de un linaje divino que es el linaje de Jesucristo. Entonces ya estamos en el linaje de Jesucristo, ¿verdad? Una vez estamos en el linaje de Jesucristo, entonces nosotros podemos heredar sus promesas. Y no solo podemos heredar sus promesas, podemos también heredar sus bendiciones. Por eso el texto bíblico que acabamos de leer en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, es muy importante cuando dice, no sabéis que los injustos, es decir, los pecadores, los que no han recibido a Jesús, los que no le han reconocido como Señor, los que aún están en el linaje de Adán, no heredarán el reino de Dios. Y no lo van a heredar por el simple hecho de que el hijo, el que no es hijo, el que no ha sido reconocido como hijo, no tiene derecho a heredar. No tiene derecho a heredar. Los que tienen derecho a heredar las promesas, las bendiciones y los que tienen derecho a heredar los bienes de los padres son los hijos. Entonces, ese mismo texto nos señala algunas conductas que son consideradas como pecado. Dice, no erréis, en otras palabras, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entiéndanse homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, entiéndase los vulgares, los que hablan malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice que quienes practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Gálatas capítulo 5, 19 a 21 amplía esa lista de pecados, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense que nuevamente el apóstol Pablo utiliza el término heredar, heredar, como un derecho que tienen adquirido los hijos, pero un derecho también que han perdido aquellos que se desviaron del camino, porque es una herencia que Dios ha dispuesto para toda la humanidad, solo que algunos no la alcanzarán por haberse desviado de la senda, por haberse desviado del camino. Entonces, mire todas estas conductas que hoy en día se han dejado de llamar por su nombre. Hoy en día usted, el homosexualismo lo dice como que, ay, es que él tiene una debilidad, o de pronto usted, si una persona es fornicaria o es adúltera, dice, ah, no, es que él tiene una debilidad o tiene una falla, o si una persona es maldiciente,
es que cometió un error, es que él tiene ciertos errores o que tiene ciertos defectos como ser humano. No, 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 no son fallas, no son defectos, no son debilidades. Sí, en sentido amplio podríamos decir que esas son, digamos, son sinónimos, pero el término correcto es pecado. Y le voy a decir por qué es pecado. Porque al usted cometer o cualquier humano cometer esta conducta, cualquiera de ellas, usted está transgrediendo la ley de Dios. Tomemos cualquiera de ellas. Ni los ladrones, dice uno de los mandamientos, no robarás. Entonces, el que roba está transgrediendo una ley de Dios. No lo podemos calificar entonces según el concepto que hemos señalado de pecado. No lo podemos señalar o indicar como una falla o un defecto. No, el que roba ha transgredido una ley de Dios y el que ha transgredido una ley de Dios ha pecado. Entonces, el que es ladrón es pecador. Así de simple. No los que se echan con varones. Dentro de las leyes que Dios señaló a Moisés, estableció expresamente que existía una prohibición de echarse varón con varón y mujer con mujer. Entonces, quien lo haga ha transgredido una norma divina, una ley de Dios. Luego entonces es pecador. Tal vez para los hombres eso no constituye falta alguna ni delito alguno, pero frente a la ley de Dios, eso es un pecado. Los estafadores no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Existen normas acerca que dio Dios a Moisés para que el hombre no se embriagara con vino. Algunas personas han llevado a esto al extremo en el sentido de que si están en un evento social, no se toman una copa de vino, no pueden tomar ningún cóctel, porque han llevado la situación al extremo. El pecado no está en que usted comparta una copa de vino. El pecado no está en que usted comparte un cóctel que tenga cierto contenido de alcohol, porque a veces hasta la comida la preparan con vino o con alguna especie que tenga alcohol. Una carne puede estar avinada o incluso una torta puede llevar vino. El tema está en tomar la conducta de ingerir alcohol con el deseo de embriagarse, porque en la embriaguez hay disolución y en la disolución hay pecado. La persona cuando está ebria pierde el control de sí mismo y pierde lo que se llama el dominio propio. Al perder el dominio propio, queda a merced de las bajas pasiones y de la concupiscencia del hombre. Es allí entonces cuando se abre la puerta al pecado. Entonces el llamado de la escritura es a no embriagarnos, a no emborracharnos. Sin embargo, voy a zanjar la discusión en el hecho de que cada quien haga conforme a la medida de fe que tiene en sí mismo. Si para algunos la medida de fe le alcanza para decir es mejor no tomar ni una copa de vino, si lo hace para Dios, entonces dice la palabra que nada de lo que proviene de todo lo que nada de lo que proviene de fe es pecado. Entonces, si alguno dice, no hago mal en tomarme una o dos copas de vino si no me embriago y lo hace conforme a su medida de fe, entonces dice la escritura que nada de lo que proviene de fe es pecado. Entonces, cada quien haga conforme a su medida de fe. Entonces, fíjese que todas estas conductas que están señaladas aquí son conductas que abiertamente contrarían una disposición o una regla u orden señalada por Dios. Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos dice claramente, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas,
Así podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Los etíopes son personas, Etiopía es una región de África. Cuando dice aquí el, el texto bíblico, mudará el etíope su piel, está refiriéndose a una persona de una piel negra, oscura, bastante oscura, y al leopardo sabemos que tiene unas manchas que están entrelazadas o entretejidas en su piel. Y dice, ¿podrá entonces el etíope mudar su piel? Es decir, cambiarla de color, ¿o podrá el leopardo cambiar sus manchas? Claro que no puede. Así el pecado se adquiere al hombre como las manchas a la piel del leopardo, porque es que el pecado se vuelve un hábito. Y cuando los hábitos forman parte del estilo de vida de una persona, son muy difíciles de desarraigar. Por eso es que se requiere entonces la intervención divina para que a través de la regeneración del Espíritu Santo pueda nacer en nosotros una nueva criatura, pero una nueva criatura que viene dispuesta en el Espíritu, porque solamente la voluntad que parte desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, es capaz de vencer al pecado. ¿Ya? Porque es una voluntad que salta dentro de nosotros mismos y que es nuestra fuerza interna para poder vencer al pecado. Solamente así entonces podemos realmente vencer la condición de pecadores, porque es que el pecado, repito, se vuelve un hábito y el hábito entonces se hace rutinario en nuestras vidas y viene a ser nuestro estilo de vida. De tal manera que la persona que se acostumbra y comienza a hablar mentira, llega a un punto en que la persona habla una mentira sin ni siquiera tener razón para mentir, simplemente porque ha hecho de la mentira su estilo de vida y su hábito. Así la persona que es ladrona llega un momento en que se vuelve en un ladrón compulsivo y roba a veces hasta sin necesitarlo. ¿Por qué? Porque es una persona que está habituada a eso. La persona que ha sido dominada por sus bajas pasiones es una persona que será eternamente infiel porque para él esas bajas pasiones y esa infidelidad se ha convertido en su estilo de vida y ha llegado a entender, o mejor dicho, ha llegado a perder el entendimiento a tal punto que él cree que eso es lo normal y viene a ser un estilo de vida. Así el asesino, el que comienza a matar a una persona, luego mata a otra, luego mata a tres, llega a un grado de falta de entendimiento y de cauterización por el pecado que para él matar a alguien viene a ser algo normal, que ya no le causa ningún remordimiento o que ya no siente ningún temor de hacerlo porque ha venido a ser un hábito en su vida. Pero la consecuencia más funesta del pecado la establece el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 23, cuando nos dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado inicialmente te lleva a desarrollar un rol que no es el que Dios ha establecido para ti. Ese rol, ese rol te lleva a que te desvíes del pecado, del camino que Dios ha señalado para ti. Al desviarte de ese camino, entonces comienzas a practicar una serie de conductas que se constituyen en pecado y ese pecado rompe la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ese es un pecado que transgrede las normas de Dios y que te alejan de Él. Esas conductas te alejan de Dios. Y finalmente, al alejarte de Dios, la consecuencia final será la muerte, porque es Dios el autor y el dador de la vida. Si tú te alejas de Dios, que es el autor y el dador de la vida, aquella persona de quien emanan todo lo que el ser humano necesita para vivir en plenitud, luego entonces la consecuencia lógica es que lentamente ese hombre vaya pereciendo. Y el hombre que está en pecado perece cada día más.
hasta el punto que llega a la muerte eterna. Esa muerte eterna es una muerte que va a padecer el hombre de manera, es una muerte que el hombre va a vivir en eterno sufrimiento alejado de Dios, y la Biblia lo señala en un lugar de tormento. En tanto que aquellos que se han reivindicado de sus pecados y que han reconocido y recibido a Jesús como Señor y Salvador, serán herederos de sus bendiciones y de sus promesas. Y obviamente heredarán también dentro de esas promesas la vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación, y un mundo en el que existen tales creaciones es al menos potencialmente un mundo nuevo. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero no nos vamos a quedar únicamente en el pecado como la destrucción del hombre. El pecado tiene una solución y tiene un remedio. La cura y el remedio para el pecado de la humanidad se llama Jesucristo. Jesús vino al mundo para quitar del mundo el pecado. El texto que leímos inicialmente en Isaías capítulo 53 dice que Él fue herido y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra culpa, de nuestra paz, fue cargado sobre Él. Entonces Jesús vino a la humanidad, vino a la tierra para llevar allí en la cruz todos los pecados, para pagar los pecados del hombre. Porque es que según la ley de Moisés, para que hubiese perdón y remisión de pecados, tenía que hacerse a través de un sacrificio. Inicialmente los judíos o israelitas hacían sacrificios de animales. Entonces celebraban, por ejemplo, un cordero, y ese cordero tenía que cumplir algunas características. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, entre otras características. Por eso al Señor Jesús se le conoce como el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, y Juan estaba en el río Jordán, dijo, refiriéndose a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda alguna, el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y allí en esa cruz derramó su sangre para hacer limpieza, expiación por tus pecados y por los míos. Dio su vida en sacrificio para poder redimirnos de nuestros pecados. No solo poder redimir, sino para poder presentarnos justos delante de Dios. De tal manera que en el sacrificio del Señor Jesús no solamente encontramos salvación y vida eterna, también encontramos redención. Y es que somos redimidos por la sangre de Jesús. Es decir, nos redime de nuestra condición de pecadores y nos hace entonces unas nuevas criaturas. Unas nuevas criaturas que han obtenido la justificación por la misma obra redentora de Jesucristo. Y ahora ya no somos pecadores, sino que ya estamos justificados por el sacrificio de Jesús. Porque ese sacrificio de Jesús, al habernos lavado de nuestros pecados, de esa misma manera nos hace justos
delante de Dios. Entonces tenemos en el sacrificio de Jesús salvación, vida eterna, redención, regeneración, expiación y justificación. Varias palabras que estudiaremos más adelante en otras lecciones, pero que son muy importantes. Concretemos entonces que Jesús es el remedio para el pecado, porque en Jesús encontramos todos los beneficios y todas las cualidades y virtudes que se requieren para abandonar la vida de pecado, para deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa, para dejar atrás el hábito de pecar. Es en Jesús que encontramos entonces la redención. Es en Jesús que nos podemos lavar de esas manchas del pecado que se han impregnado en nuestra piel y que han venido de alguna manera a ser como las estrías que tiene el leopardo en la piel. La sangre de Jesucristo nos lava de ese pecado y nos ofrece entonces la regeneración, el ser nuevas personas con una nueva identidad, ya no la identidad que nos marcaba del linaje de Adán, sino una nueva identidad que es según el linaje de Jesucristo. De tal manera que ya no somos hijos del linaje de Adán, somos hijos del linaje de Jesucristo. Y al ser hijos del linaje de Jesucristo, entonces somos herederos de sus promesas y herederos de sus bendiciones. Querido hermano, deseo de todo corazón que esta enseñanza haya sido fijada en tu corazón y haya sido fijada en tu mente. Que entiendas que el pecado te aleja de Dios. Que entiendas que el pecado rompe la comunión con Dios. Que entiendas que el pecado tiene su génesis en la rebeldía, en ese carácter rebelde de oponerte a la autoridad y a las reglas establecidas por Dios. Y que finalmente entiendas que esa rebeldía te va a llevar a ser una persona inútil en la vida, que no cumpla con el rol que Dios realmente ha establecido para ello. Vas a tener entonces una vida de esclavitud al pecado. Vas a tener una vida que no se va a desarrollar en plenitud, porque no serás libre para poder decidir, sino que serás esclavo del pecado, de las pasiones y de los bajos y malos deseos que están en la concupiscencia del hombre. Dios realmente quiere para ti que tú desarrolles una vida en plenitud, que puedas alcanzar tus logros, que vivas en la libertad que el Señor ha señalado para ti, que tú puedas sojuzgar y gobernar la tierra, que tú puedas también sojuzgar y gobernar tu vida, que tu vida se gobierne por la voluntad que Dios ha dispuesto para ti y no por la voluntad que el pecado ha trazado para ti. Querido amigo, que estos principios se fijen en tu corazón y que marquen el derrotero para una vida exitosa, que marquen el camino para la senda de prosperidad y que ese camino te lleve al puerto de la vida eterna, donde te estará esperando tu Señor y Salvador para decirte: ven, hijo mío, ven aquí a la morada de tu Padre Celestial. Allí no habrá llanto, allí no habrá tristeza, allí no habrá dolor, allí entonces todo será gozo, todo será paz. Habitaremos con el Señor y caminaremos entonces allí por calles de oro y mares de cristal. Dios los bendiga. Si usted ha escuchado esta palabra y quiere arrepentirse de sus pecados, les invito allí en el lugar donde esté a hacer esta oración de fe. Repita conmigo en voz audible: Padre Celestial, vengo delante de ti hoy reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí.
Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón, para que a partir de hoy me ayude a vivir en una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Si usted ha realizado esta oración de fe, le felicitamos, puesto que ha tomado la mejor decisión que un hombre o una mujer alguna pueda tomar. Le damos la bienvenida a la familia de Dios y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del correo electrónico fcopcolombia@gmail.com para orar por usted y ayudarle en este nuevo camino que empieza a partir de hoy. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 10. Dios les bendiga a todos, mis amados y queridos amigos y amigos.